Vamos a seguir hablando hoy sobre la identidad, sobre restaurar la identidad, sanar nuestra vida espiritual. Y la otra vez yo te compartía el miércoles pasado que el gran problema que tenemos que enfrentar, que todo ser humano tiene que enfrentar, es el estancamiento de sus vidas. Vos vas a ver, conocés gente, tal vez te está pasando a vos, que se te pasan los años y estás siempre igual. No que estás siempre igual que no te pasan los años, sino que estás siempre igual de mal, ¿no? Que no avanzás, que no progresás, que no alcanzás tus metas, te planteás objetivos y siempre te quedan truncos. Como dice el dicho, siempre te faltan 5 para el peso, ¿no? Siempre algo te está faltando y te quedás ahí, ¿no? Y una de las cosas que habíamos dicho era que lo que nos impide avanzar en la vida es no vivir el propósito de Dios para nosotros. Y no vivimos el propósito de Dios para nuestras vidas porque nuestra identidad se vio alterada desde Adán y Eva. No voy a contar todo eso de vuelta porque si no tendríamos que estar 5 horas. Ahora, cuando nosotros planteamos que cada uno de nosotros tiene un propósito en Dios, ¿vos lo creés? Ok, ahora, ¿qué es lo que te impide alcanzar el propósito de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que está impidiendo? Porque la realidad es, si todos nosotros estuviéramos viviendo el propósito de Dios en nuestra vida, yo te garantizo que todos nosotros podríamos estar mucho mejor. Es más, nuestras familias podrían estar mejor. Todo podría estar mejor. Ahora, el problema que yo te contaba la otra vez es la calidad de vida. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el pecado lo que trajo es que en lugar de nosotros vivir el propósito de Dios, nosotros hoy tenemos que vivir y ocupar la mayor parte de nuestro tiempo para cubrir necesidades que tenemos. En el Edén no había necesidad de nada porque Dios daba todo lo que Adán y Eva necesitaban. Cuando el Señor venga y el Padre descienda y establezca su reino, su trono en medio de su pueblo, no va a haber necesidad de nada. Todas las necesidades van a estar cubiertas. El problema es lo que estamos en el sanguchito, entre el Edén y la nueva Jerusalén, la nueva tierra, los nuevos cielos. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nos damos cuenta que la calidad de vida nos impide muchas veces alcanzar el propósito de Dios, porque tenemos que estar ocupados en otras cosas. ¿Cuántos tienen calor hoy? ¿Saben por qué tienen calor? No, por el pecado. Por el pecado. Adán y Eva pecaron y se desbalanceó todo. Entonces hoy nosotros estamos sufriendo el calor a causa del pecado que viene. Ahora, para nosotros poder vivir el propósito de Dios, tenemos que sanar nuestro pasado. ¿Se acuerdan que hablamos del pasado? ¿Sí? Y dijimos, ninguno de nosotros puede cambiar el pasado. Ya está. No hay volver al futuro, eso no existe, es una película vieja, buena, pero no es la realidad, es ciencia ficción. Y había 4 áreas que yo te mencioné el otro día, rápido, de nuestra vida que tienen que ver con nuestro pasado. La primera área tiene que ver con el estilo de vida y el pecado. Esto vamos a estar hablando hoy. La segunda área de nuestra vida que tiene que ver con esto es nuestra filosofía de vida, que tiene que ver con todas aquellas cosas que nosotros creemos. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser algo religioso, sino con lo que vos crees. Todos estamos llenos de creencias y vivimos lo que creemos. Lo vamos a ver otro día. La tercera área son las actitudes que tenemos en la vida, cómo nosotros reaccionamos, y eso está basado en nuestras experiencias. Y la cuarta área tiene que ver con la herencia de vida, qué heredamos de nuestros padres, qué heredamos de nuestra cultura, de nuestra sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas componen todo lo que nosotros somos y esas 4 áreas son las que determinan cómo nosotros vivimos nuestro presente. Lo que vos hoy estás viviendo, aunque a vos te parezca loco, tiene que ver con estas 4 áreas de tu vida.
y las tenemos que sanar para que el presente no sea un problema en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen problema con su presente? Bueno, la idea es que el presente no sea problema para poder movernos hacia nuestro destino de gloria. Amén. Muy bien, voy avanzando, esto ya te lo expliqué. Hoy tengo 30 páginas, más que la otra vez. Pero por amor a vos voy a compactar. Muy bien. El estilo de vida. El estilo de vida es lo que nosotros vivimos. Es lo que vos y yo vivimos día a día. Ahora, tenemos que comprender que todo lo que vivimos nosotros va a estar marcado por una identidad corrompida a causa del pecado. Esto es ley para todos. Todo lo que nosotros vivimos, todo nuestro estilo de vida está arraigado en una identidad corrompida a causa del pecado y por eso tenemos que sanar nuestra identidad y sanar nuestro estilo de vida. Habíamos dicho que Dios había dado un orden, Dios había establecido un orden, un diseño de vida para el ser humano, que a partir del pecado esto se corrompe, cambia todo. Habíamos dicho que el trabajo no es castigo por el pecado, así que los que decían, no, yo no trabajo porque no, Adán y Eva ya trabajaban antes de haber pecado, así que Dios les dio trabajo antes, no tiene nada que ver el trabajo con un castigo. Ahora, ¿cuál es el problema que la gente tiene que enfrentar y que vos y yo tenemos que enfrentar? El ser humano, ¿cuántos son seres humanos aquí presentes? Listo, perfecto. Tiene un problema, quiere sanar su vida emocional, quiere sanar su salud mental, pero el problema es que la identidad corrompida es un problema espiritual. Entonces, vos te das cuenta que el mundo te va a ofrecer un montón de soluciones para lo emocional, para lo mental, pero no te ofrece para lo espiritual. Aunque te dices la espiritualidad y qué sé yo, pero siempre va a estar trabajando tus emociones. Y nosotros, si realmente queremos cambiar nuestra vida, vamos a tener que decirle, Señor, saná mi vida espiritual. Porque el pecado ataca directamente al espíritu. Y todos somos seres espirituales, porque Dios nos creó con espíritu. ¿Amén? Muy bien. Ahora nosotros tenemos que ser sanos espiritualmente para poder salir de este desorden que es la vida actual que todos llevamos. El sistema de este mundo genera opresión en la calidad de vida que todos nosotros tenemos. Esto es así, te guste o no te guste, es así, de acá a la China. Ahora, yo te decía, nuestro estilo de vida está marcado por una identidad corrompida arraigada en el pecado. O algo así dije, más o menos, pero la idea es esa. El pecado está arraigado en nosotros y eso afecta a nuestra identidad y nosotros vamos a arrastrar todo esto y algo que nosotros vamos a tener que enfrentar es la realidad del pecado en nuestras vidas. ¿Qué es el pecado? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede definir qué es pecado? No escucho nada, estoy viejo. Lo que nos aparta de Dios, ¿qué más? No, se me fueron los teólogos. Bueno, la palabra pecado en griego, no te la voy a decir, significa errar al blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado. Ahora bien, si nosotros nos quedamos con esta definición de errar al blanco, podemos caer en el error de que lo que vale es la intención. Yo apunté al blanco, pero le erré. ¿Se entiende la idea? Y muchas veces la gente te va a decir eso. No, yo no le hago mal a nadie. No le hago mal a nadie. Soy bueno, no le hago mal a nadie, pero estás viviendo en pecado, porque estás lejos de Dios. La esencia del pecado
es la independencia de Dios. El ser humano lo que ha hecho a través del pecado es decir, yo no necesito a Dios. Porque fíjate que pecado es justamente lo que hizo que el ser humano perdiera la identidad que Dios le había dado. Entonces la realidad es, Dios nos había creado a imagen y semejanza. El pecado distorsiona esa identidad, corrompe esa identidad y adopta la identidad de Satanás. Entonces tenemos que tener claro que la esencia del pecado es una rebelión contra Dios, es no creer a su palabra. Después vamos a hablar un poquito más de esto. La esencia del pecado es decir, yo no necesito a Dios en mi vida. Tan básico como eso. Porque cuando uno dice pecado, yo digo pecado, ¿qué se te viene a la cabeza? Una macana, ¿qué macana? Rebeldía, sí, pero todo eso es abstracto. Macana, rebeldía es abstracto. Cosas concretas. Mentir, robar. Yo no miento, no le robé a nadie, no maté a nadie. Pensar mal. ¿Qué más? Decir malas palabras. La Biblia habla de palabras indecentes. ¿No? ¿Qué otra habían dicho? Actitudes. Odiar. ¿Qué más? Rencor. Venganza, ¿dijeron? ¿Dijeron venganza? Sí, venganza. Sexo fuera del matrimonio. Yo sé que vos estás pensando eso y no te atreves a decirlo. Sexo fuera del matrimonio. Pornografía. O sea, fíjate que cuando nosotros hablamos de pecado, podemos identificar pecados. Ahora, ¿nosotros identificamos pecado como independencia de Dios? Pero la realidad es esa, y lo vamos a ver más en profundidad. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar algo. Una cosa es pecado y otra cosa es hábito pecaminoso. ¿Escucharon esa frase? Pecado es hacer algo que está en contra de lo que Dios quiere. Y el pecado se da básicamente por poner nuestro deseo por encima de la voluntad de Dios. O sea, la independencia es, yo quiero hacer esto, no me importa lo que Dios diga. El pecado es eso, hay momentos de mi vida, momentos del día, minutos del día, donde yo decido poner mi deseo personal por encima de la voluntad de Dios para mi vida. Y ahí peco. Y uno puede poner el color que quiera. Ahora, el hábito pecaminoso es la voluntad que tiene la persona de persistir en una actitud de pecado. ¿No? Constantemente. Llega a tal punto que ya ni lo piensa. Lo hace. O sea, no tiene en cuenta absolutamente nada. Entonces, vuelvo a repetir, la naturaleza del pecado no es una simple equivocación. Uy, metí la gamba. No era mi intención. No. El pecado es intencional, es una voluntad de poner nuestro deseo y la búsqueda de la satisfacción personal por encima de la voluntad de Dios. ¿No? Y eso es clave para nosotros. Cuando Adán y Eva pecan, ok, la serpiente la engañó, eso es lo que dice, pero hubo un deseo de quebrantar el mandamiento de Dios. Algo en Eva produjo lo que la serpiente le dijo, que ella decidió, lo que yo pienso es mejor que lo que Dios dice. Y tuvo la voluntad y tomó la decisión de desobedecer a Dios. Como te decía, el pecado puede ser un hecho ocasional, un acto ocasional. Nuestra naturaleza está corrompida, nuestra identidad está
distorsionada y eso nos lleva a pecar. La realidad es esa. El que esté libre que tire la primera piedra, dijo Jesús, y se fueron todos. ¿No? Nadie estaba libre. Entonces, ninguno de nosotros está libre de pecar y puede decir con total soltura, yo no tengo pecado en mi vida. La realidad es que no, porque mientras nosotros estemos atados a nuestra naturaleza humana, vamos a ser pasibles de caer en actos de pecado. La realidad es esa. Ahora, cuando el pecado se produce en un hábito, es ahí donde nosotros vemos personas que no pueden controlar los hábitos y viven con conductas desordenadas. Adicciones, lujuria, adulterio, robos, estafas, mentiras, todo lo que ustedes dijeron. Pero ya es una constante. Y dice Pablo que la gente así llega a tener la mente cauterizada. ¿Saben lo que es cauterizar algo, no? Cauterizar es quemar una velita para que la sangre no pase. Entonces, tener cauterizada la conciencia es como que hay un puente que yo sé que no tengo que cruzar. Y es como que el pecado lo que hace, o el hábito de pecado me hace cruzar ese puente y automáticamente el puente se destruye y ya no puedo volver atrás. Tener cauterizada la mente, la conciencia, quiere decir que eso que Dios dice que podemos distinguir entre el bien y el mal, ya no lo podemos hacer. Ya está. Está cauterizado la conciencia, no tenemos esa capacidad de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, es así donde vos ves cantidad de personas que están presas de hábitos pecaminosos y que no pueden salir de esa, no pueden salir. Ahora, la otra vez te decía, y vale el esfuerzo y la pena recordarlo, y es importantísimo para nosotros, porque si no, no vamos a entender todo lo que significa el pecado. El pecado produce placer. Vos acordate de esto, el pecado produce placer en tu vida. No hay pecado que produzca dolor. Las consecuencias sí, pero no el pecado. No el pecado en sí mismo. ¿Por qué? Porque, como te decía, la calidad de vida nuestra está a -10. El estilo de vida nuestro deja mucho que desear. El sistema en el cual vivimos es opresivo. ¿Cuántos sienten que muchas veces están bajo presión? Bueno, ¿cómo se alivian las tensiones? ¿Te acuerdas que el otro día te hablaba de la olla de presión? ¿Cómo haces para no explotar? ¿Alguna vez agarraste un tomate y lo aplastaste? ¿Qué hace el tomate? Y vuela para todos lados. Bueno, eso es lo que pasa con la gente cuando tiene una ACV, por ejemplo. Cuando tiene una ACV es porque la válvula de presión no le funcionó y explotó. Ya está. Es eso. Tan básico como eso. Ahora la pregunta es, ¿dónde nosotros aliviamos la presión que sentimos? Y yo la otra vez decía, el pecado funciona como esa válvula de seguridad que te produce un placer momentáneo y vos bajaste ahí los decibeles. Te dio placer, pero desobedeciste a Dios. Y los hábitos pecaminosos, por lo general, son conductas aprendidas. La otra vez estábamos hablando, y este ejemplo lo pongo siempre, porque es básico para poder entender cómo funcionamos nosotros. No somos animales, pero somos impulsivos. ¿No? ¿Qué hacen los bebés cuando tienen hambre, cuando quieren que le cambien los pañales, cuando algo les duele? Lloran. ¿Qué es lo que hacen la tía abuela, la abuela? Agarran el chupete, le ponen azúcar o miel. Sí, miel no hay que dar a los chicos antes de 1 año. Le ponen, y se lo encajan al bebé. Tomá.
Todos pasamos por ese trauma, aviso. Tenés que sanar eso. Ok, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ante un malestar, ante una situación de presión que el bebé sufre, nosotros le enseñamos que con lo dulce calma su ansiedad. Cuando crecemos, hallamos placer en comer un chocolate, un buen helado y un mal helado también, una torta, atacamos la heladera a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque ante la presión que vos estás sintiendo, ante la ansiedad que estás sintiendo, el estímulo de ingerir algo que te genera placer, a vos te baja los decibeles. Ni lo pensás, pero la palabra dice que nosotros debemos llevar todas nuestras ansiedades a Dios. Se las tenemos que llevar a Él en oración, ruego y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros, en lugar de buscar o llevar nuestras ansiedades a Dios y buscar la paz de Dios, ¿qué hacemos? Le damos a un pecado, todos los que nombraron, busco culpable. ¿Se acuerdan que la otra vez buscamos de buscar culpables? Buscar culpables a mi desdicha. Claro, si yo no soy, alivio la presión. No es culpa mía, culpa del gobierno. No es culpa mía, es culpa de mis viejos, ¿no? Sexo, comida, trabajo en exceso, descanso en exceso, insultos en todo el sentido. Y todas esas cosas es porque yo estoy acostumbrado ante una situación recibir un estímulo que me aquiete. Y así es como funciona el pecado. Por eso es tan fácil pecar. Por eso es tan fácil desobedecer a Dios. Y por eso necesitamos sanar nuestra vida. Por eso necesitamos sanar nuestra vida espiritual. Esto no es emocional, esto no es psicológico, esto es espiritual. Porque el pecado es una enfermedad espiritual y solo Dios puede sanarla. Él proveyó sanidad para el pecado por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos ofrece perdón por los pecados. Podemos ir a la cruz y recibir libertad, perdón de nuestros pecados y sanidad de nuestros pecados. Pero tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir a la cruz. No hay otra. No hay otra. No es, sí, creo en Jesús y me voy a comprarme una grande de Musa y hasta que no me comí hasta la última aceituna no paro. La ansiedad. Ahora, ¿qué es lo que viene antes del pecado? Tentación, muy bien. ¿Cuántos se sienten tentados muchas veces en el día de acribillar a alguien? Ahora, al pecado le antecede la tentación. La realidad es esa. Y como te decía, la tentación es una propuesta que se recibe para yo aliviar la carga que tengo. El enemigo sabe qué es lo que a vos te gusta y que a Dios le desagrada de tu vida. ¿Por qué? Porque Él te programó. Él fue el que te dio el chupete con azúcar. Te dio a probar la pornografía, te dio a probar el alcohol, te dio a probar las drogas, te dio a probar el rencor, te dio a probar la violencia. Entonces Él te tiene programado. Entonces, yo sé que si en el entorno de Daniel hago esto, él va a saltar con esto. Y ahí manda a sus secuaces. ¿Para qué? Para tentarme y que yo peque. Esto nos pasa a todos. Ahora, es necesario que nosotros podamos ver, distinguir, discernir dónde se origina la tentación en nuestras vidas. Porque si nosotros podemos arrancar de raíz aquello que nos tienta, vamos a poder vencer el pecado. ¿Amén? Muy bien.
Tengo un montón de cosas anotadas acá. Santiago 1, 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15. Lo voy a leer en dos versiones. La primera, la real, la verdadera, la Reina Valera 60, y después Nueva Traducción Viviente. Dice así, don Reina Valera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Reina Valera tenía lenguaje difícil. Vamos a Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Escucha esto. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran, y de esos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Ok. Tengo problema con esto. Ya no puedo decirle a nadie, me haces enojar. No lo puedo decir. Porque no es el entorno lo que produce tentación en mí. La tentación está en mi interior. Son mis propios deseos. Con lo cual, ya no puedo usar el mismo speech que Eva y que Adán. ¿Se acordás lo que dijo Adán? La mujer que me diste. Dios, vos tenés la culpa. La mujer que me diste. ¿Y la mujer que dijo? La serpiente que vos creaste. ¿Para qué la creaste? ¿No? Y, a ver, te lo hago en tono de chiste, pero la realidad es cuántas veces en tu vida vos estás buscando a ver quién tiene la culpa de lo que a vos te está pasando. Y la realidad es que nosotros somos tentados de nuestros propios deseos. Es nuestro corazón el que nos dice, hace esto. No es Dios, no es el entorno, no es nadie. Tendría que dar lo mismo. O sea, tendría que ser la misma tentación para un varón ver una chica en bikini y ver una monja con una túnica. De esa monja de convento gorda, vieja, ¿no? Claro. O sea, si mi corazón está sano, no me produce nada. No me produce nada. Si mi corazón está enfermo y está con un hábito de pecado y alimentado por la pornografía, voy a ver algo a 20 kilómetros y digo, qué bien que está. No importa qué es después. Ya mi mente y corazón están corrompidos. Ponele, no sé, juego de azar, ludopatía, pornografía, robar, mentir. Ponele el pecado que más te guste. Pero la realidad es, nunca el mundo exterior va a traer tentación sobre mi vida. La tentación está dentro mío y yo busco qué cosa me produce placer. Por eso necesito sanar mi vida espiritual y necesito sanar mi estilo de vida. Este tipo de pensamiento de decir lo de afuera es lo que me hace mal, es lo que se produjo en el medioevo cuando se crearon órdenes monásticas de encierro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En los monasterios, en los conventos, se encerraban, no tenían contacto con la gente y ese modelo de vida fracasó. Porque el problema no estaba afuera, estaba adentro. O sea, si yo no soluciono mi vida espiritual, si yo no soluciono, si no llevo a Dios todo lo que soy, el problema me lo llevo a donde yo vaya.
Por eso vos te encontrás con mucha gente que cambia de iglesia cada 2 por 3. 2 meses acá, 3 meses allá, 1 año allá, 3 años allá, y va pululando. ¿Por qué? Y va a ser el mismo libreto en una iglesia, en la otra, en la otra, en la otra, en la otra, en la otra. Siempre va a ser el mismo speech de, no, porque acá esto, lo otro. Y siempre va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema no está en el entorno, aunque pueda haber iglesias problemáticas, no está en el entorno, sino que está en el corazón. Está en el corazón. Entonces, tengo que sanar mi vida. ¿Lo crees? Entonces, tengo anotado acá, la realidad es que la tentación es interna a nosotros y no externa. Y esto, te digo, si nosotros podemos comprender esto, vamos a ganar muchos dolores de cabeza. Le vamos a ganar a muchos dolores de cabeza. O sea, ¿por qué? Porque ya lo que esté pasando afuera de mí, yo voy a entender que eso no me afecta, no me tiene que afectar. Y chau. Y a otra cosa mariposa. Ahora, sí tengo que saber que el enemigo va a usar el entorno en el cual yo estoy, pero la voluntad de ceder es mía. El enemigo no tiene autoridad sobre mi vida. Yo le doy autoridad a él. ¿Crees que el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida? ¿Lo crees en serio? Decirlo como con fe. Ahí está, gracias. Entonces nosotros decidimos qué hacer en cada situación. O sea, y tenemos que estar atentos a estas cosas. Los deseos del corazón se producen en nuestras vidas es como un contrapeso, contrarresta aquellas áreas de mi vida en las cuales yo me siento débil o vulnerable. Es como que empiezo a levantar muros para defenderme de algo en lo cual yo me siento que soy menos, que soy débil, que soy vulnerable, que ahí empiezo a ser. Y esto tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con nuestras experiencias, tiene que ver con nuestra herencia de familia. Eso lo vamos a ver en los próximos miércoles. Pero, ¿y por qué lo repito? Y parece que va todo junto. Porque vos sos una sola persona. Y no te podés dividir en 3, 4. Entonces, es darnos cuenta que es una batidora, donde somos una batidora donde se metió de todo a lo largo de los años, prendieron la batidora, se mezcló todo y ahora ya no sé qué es cada cosa. Y vivo de esa manera. Pero tengo que poder empezar a descifrar qué es lo que metieron en esa licuadora. Olla de presión, licuadora, chocolate, helado, lo mío es tristísimo. Perdón, debe ser la hora. Entonces, vos acordate de esto. El pecado produce placer. El pecado produce placer. Mi deleite, mi placer, tiene que estar en el Señor. ¿Se acuerdan lo que decía el Salmo 37? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tu placer, tu deleite tiene que estar en el Señor. Cuando yo busco placer en cosas que no son Dios, mi corazón se va a desviar de la voluntad de Dios. Entonces Dios nunca va a poder responder a lo que mi corazón pide. Porque mi corazón va a pedir algo contrario a su voluntad. Por eso mi máximo placer tiene que ser el Señor, siempre. Siempre. Esto es una lucha diaria, aviso. Ahora, como el pecado produce placer, yo estoy seguro que ninguno de nosotros, nadie, tiene la voluntad de hacer algo que no sea placentero para su vida. ¿O no? ¿Cuántos creen que ir a la playa panza arriba y escuchar la ola del mar es placentero? ¿Es malo para tu vida? Ahora, si vos te quedaste todo el día al sol, después intentá levantarte. Y me vas a decir si no es malo para tu vida. O sea, hay cosas que pueden ser buenas, pero si yo me dejo llevar, termina siendo malo.
Y el placer fuera de Dios es autodestructivo. Somos seres autodestructivos. La realidad es esa. La realidad es si nosotros pudiéramos tener el discernimiento de ver que cada pecado nos va destruyendo, seguramente pecaríamos mucho menos de lo que pecamos. Ahora, ¿por qué es autodestructivo? Porque el pecado y el placer que el pecado produce nunca va a satisfacer las necesidades verdaderas que tenemos. Nunca lo va a satisfacer. Solamente Dios es el que satisface todas nuestras necesidades. Por eso tenemos que desechar el pecado de nuestras vidas. Como te decía, la tentación opera en áreas débiles, las cuales están marcadas por nuestra imposibilidad de vencer de forma natural. ¿Qué quiero decir con esto? No tengo problemas con el dinero. ¿No? O sea, el dinero no me maneja. Puedo ofrendar, puedo diezmar, puedo dar con total libertad. A mí me dicen, dame la billetera, ¿y yo qué hago? Voy de flaquita. ¿No? Vamos a ofrendar, no hay problema, no tengo problema. Pero tal vez en esa área soy fuerte, pero tal vez en otra área de mi vida, en el autoestima, el ofenderme fácil, sea un problema para mí. En esa área débil es donde yo voy a recibir la tentación. Ah, no me saludó. No me saludó, no me tiene en cuenta, me ignora. ¿Es un problema de la otra persona o un problema de mi autoestima? Gracias, no me lo digan así de tu autoestima. Es un ejemplo solamente. Pero se entiende la idea que quiero hacer. Entonces, tal vez vos no tenés problema con tu autoestima, pero tal vez tenés problema con tu vida sexual. Tal vez no tenés problema con tu vida sexual, pero tal vez tenés problemas con la mentira. Tal vez no tenés problema con la mentira, pero tenés problema con el dinero. Y tu Dios es el dinero. Y vivís para el dinero. Entonces, en el área débil que vos tengas, que yo tenga, es donde el enemigo va a propiciar para que mi corazón sea tentado a pecar. Entonces, ¿cuántas veces te encontrás con gente que le produce placer comprarse algo? No importa qué, pero algo se compra. Y te dice, es un mimo que me hice, es un autorregalo. Y después escuchás que llora porque tiene deudas. Bueno, así funciona. Te dio placer un segundo, las consecuencias te las tenés que comer vos. Muy bien, Pablo expresa en 2 Corintios 12:9, es reconocido, 2 Corintios 12:9, Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, según los teólogos y los historiadores, estaba hablando acá de una enfermedad que tenía en su cuerpo, un aguijón en la carne, dice, y que le había pedido a Dios 3 veces que lo sane. Y Dios no lo sanó, y le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad, bástate mi gracia. Y esto es clave para nosotros, porque ¿cuántos quieren experimentar el poder de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a reconocer sus debilidades? Porque es ahí donde se perfecciona su poder. Es ahí donde Él se va a manifestar para sanarte, para levantarte, para restaurarte, para afirmarte. Es ahí. Y Pablo dice, me voy a gloriar en mis debilidades. ¡Wow! Entonces, la única forma de vencer nuestras debilidades es someternos al poder de Dios. Y esto es clave porque mis debilidades no las puedo vencer de forma natural. No las puedo vencer de forma natural. ¿Cuántas veces intentaste
te prometiste, te pusiste metas de que ibas a cambiar algo de tu vida. Todos los 31 de diciembre me prometo algo para el próximo año. Y no, voy a usar el método Marie Kondo. ¿Kondo era? ¿Cómo era la china esta que arreglaba todo? Bueno, esa, el método Marie no sé qué, de ordenar la casa. Te duró 2 días, abriste el placar y dijiste, no, esto es demasiado. Ya está. Hasta el año que viene. O sea, porque no es natural. Y vos abrís tu corazón y decís, wow, no, lo dejo para otro momento. Está demasiado podrido esto. Olor feo. No lo podemos hacer en la carne, porque justamente los deseos son de la carne. Entonces la carne va en contra del espíritu. Y muchas veces, como te decía, el mundo te ofrece soluciones naturales, pero no pueden sanar tu espíritu. Nosotros necesitamos ir a Dios porque Él es el único que puede sanar nuestro ser por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros empezamos a ver la tentación es un síntoma. ¿Saben lo que es un síntoma? ¿Sí? Si vos empezás a estornudar, el estornudo es un síntoma de algo. El estornudo no es la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Después hay que ver si tenés un virus o algo. Entonces vos vas y comprás un remedio y vos le decís al médico o al farmacéutico o a tu abuela, ¿qué puedo tomar para estornudos? ¿Vos le preguntás eso? O le decís, ¿qué puedo tomar para la gripe? ¿Qué puedo tomar para la alergia? Porque el estornudo es el síntoma, pero la enfermedad es otra. Y el remedio ataca al virus que produce la enfermedad, no al síntoma. Para el estornudo, usa pañuelito. Entonces, espiritualmente pasa lo mismo. O sea, la tentación es un síntoma de que algo dentro mío no está bien. Hay algo que necesita ser aniquilado. Hay un virus en mi interior, en mi corazón, en mi espíritu, en mis pensamientos, que necesita ser aniquilado porque estoy siendo tentado por mis propios deseos. Es el estornudo, es el síntoma que me avisa que algo está mal dentro mío. Tengo que ir a Dios y digo, Señor, dame sangre de Cristo, 400 miligramos, inyectámela, dámela en comprimido, le tengo miedo a las agujas, dame la sangre de Cristo para ser sano. No escuché ningún amén. Qué bárbaro. Ahora, si vos no matás el virus, seguís estornudando. Si nosotros no matamos la raíz de nuestra tentación, vamos a seguir siendo tentados por nuestros propios deseos y vamos a seguir cayendo en pecado una y otra vez. Entonces la tentación es algo real en nuestras vidas y la tentación tiene, digamos, su fortaleza en nuestras creencias, ¿no? Voy a poner un ejemplo gastronómico, de vuelta. Disculpen, perdón. Vas al médico, una vez lo dice este chiste tonto. Mirta dice que el público siempre se renueva, así que vas al médico y te dice, mira, tenés sobredosis de milanesa de pollo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos tienen sobredosis de milanesa de pollo? Bueno, si vos comés 3 milanesas de pollo más, te morís. No podés comer más milanesa de pollo. Es una pavada, no te preocupes. Vos tenés 2 opciones. Si le crees al médico, ¿qué vas a hacer? No como más milanesa de pollo, ni aunque me paguen. Si vos no le crees al médico, ¿qué vas a hacer? Venga una napo de pollo con frita y huevo frito y todo completo. Vamos que va. Y exploto. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto?
Dios en su palabra me dice todo lo que es bueno para mi vida. Yo tengo dos opciones, o le creo a Dios o no le creo. Si yo le creo a Dios, voy a hacer caso a lo que Él me dice. Si no le creo, me voy a comer la milanesa. Espero que este ejemplo culinario te sirva y saque alguna conclusión, ¿no? Pero por eso nosotros tenemos que ser sanos integralmente. Tenemos que ser sanados por Dios integralmente en todo nuestro ser. Nuestra identidad tiene que ser restaurada porque es la única manera que nosotros vamos a poder vencer la tentación. Porque la realidad es, el pecado hoy no es problema para Dios. No es problema para Dios, es para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya proveyó el perdón de pecados por medio de Cristo. Entonces la realidad es, la palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Dice que tenemos libre acceso al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Amén. Entonces la realidad es, cuando yo peco, Dios me mira y me dice, la sangre de Cristo ya fue derramada. Vení a mi presencia, arrepentite, arreglemos cuentas. O sea, como te digo, si el problema tiene solución, ¿es problema? No. Si el pecado tiene solución en nuestra vida, ¿es problema? No, porque Dios ya te dio la solución. El tema es creerle a Dios. Es creerle que el sacrificio de Jesús me da a mí la posibilidad de ser perdonado de mis pecados y poder vencerlo. ¿Lo crees? Acordate, la otra vez te lo decía, toda tentación en tu vida no va a venir contra vos, sino que va a ir en contra de lo que Dios dijo. Toda tentación que viene, todo dardo encendido que el enemigo manda a tu vida, no es contra tu vida, sino que es contra la palabra de Dios. El escudo frena los dardos, ¿sí? Efesios 6, es la armadura, el escudo frena los dardos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es a la palabra que los dardos del enemigo van? Porque si yo no le creo a Dios, el diablo me tiene atrapado. Jesús fue tentado. Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Y ya voy terminando. Creo que voy por la 22, 23. Mateo 4, del 1 al 11. Esto de la tentación es un estudio de tres módulos. Así que te lo voy a comprimir. Dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Era como cualquiera de nosotros. Después de no comer 40 minutos, ¿quién no va a tener hambre? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servía. 3 veces que el enemigo viene con una invitación a Jesús a decirle algo, y es interesante que las 2 primeras le dice, si eres hijo de Dios, y va con la palabra. Va con la palabra. Y
Y Satanás dice, escrito está. Ahora, ¿con qué le contesta Jesús todas las veces? Con la palabra. Si vos no conocés la palabra de Dios, difícilmente puedas resistir la tentación. Sobre cada tentación que viene a tu vida para que vos dudes de la palabra de Dios, hay una promesa de Dios que dice lo contrario. Pero la tengo que conocer, si no, no puedo responder. Pero como te decía, la base de la tentación es dudar justamente de la palabra de Dios. Escrito está, así que Dios dijo, si eres hijo de Dios, ataca tu identidad, ataca lo que Dios declara. La otra vez te decía, en Mateo 3, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, con el cual estoy recontento. ¿Qué fue lo primero que le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios. O sea, atentar directamente contra su identidad. Y el enemigo lo que quiere hacer es atentar contra tu identidad como hijo, como hija de Dios. Entonces, la tentación va a ir en 3 dimensiones sobre nuestra vida. Te la estoy refacilitando, porque hablamos de 800.000 pecados, hablamos de la tentación, 3. 3 tentaciones que vienen a tu vida y siempre van a ser las mismas. ¿Querés saberlas? La primera es la tentación a hacer cosas para demostrar quién soy. Ya lo voy a ampliar. La segunda es la tentación de creer que mi plan es mejor que el plan de Dios. Y la tercera es la tentación a tomar atajos para alcanzar lo que Dios me prometió. ¿Lo vemos? Vamos con la primera. La primera tentación, acordate, siempre va a apuntar en contra de tu identidad. Jesús había sido identificado como hijo de Dios, vino Satanás, si eres hijo de Dios, y esta tentación sigue vigente hoy. Muchas veces creemos, y hay muchos cristianos que creen que tienen que demostrar quiénes son por medio de lo que hacen. O sea, y vos te vas a dar cuenta que vas a encontrar gente que vive en un activismo constante para demostrar que es un buen cristiano. Y esa es una trampa del enemigo. Nuestra identidad dice quiénes somos y lo que hacemos es producto de quiénes somos y no al revés. Mucha gente hace para ser. Nosotros tenemos que ser para hacer. Entonces es mucho más fácil tomar cursos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, 3 pasos fáciles para vencer la tentación, 5 pasos fáciles para ser un ministro exitoso, 10 pasos fáciles, los 10 mandamientos de un buen pastor, ¿no? Todo lo que tenés que hacer. Pero pocas veces se invierte en la intimidad con Dios para trabajar qué somos, quiénes somos. Entonces muchas veces vos te frustrás en lo que haces porque todavía no trabajaste tu identidad, quién sos. Jesús podía aguantar 40 días sin comer porque estaba seguro de quién era. Igual no te digo que lo pruebes vos ahora. Pero si el Señor te dice ayunar 40 días, hacelo, Él te va a dar la victoria. Entonces, así como los frutos te dicen de qué árbol se trata, esto es lo que dijo Jesús de sus discípulos, por sus frutos los van a conocer. No lo van a conocer por lo que hacen, sino por lo que producen. Y son 2 cosas distintas. Entonces nosotros tenemos que entender que la primera tentación que viene a nuestras vidas es el ser versus el hacer. El enemigo va a tentarte para que hagas y no para que inviertas tiempo en quién sos. ¿Se entiende la idea? Te dije que esto era para 2 horas y media. Ahora, esto es parte también de lo que como sociedad nos han inculcado. ¿Cuántas veces? Capaz que ahora no, pero antes se decía, tenés que estudiar para ser alguien en la vida.
¿A cuántos le dijeron esa cosa? ¿Cuántos le hicieron caso a eso? A ver, pará, ¿qué? ¿Que si no estudio no soy nadie? Bueno, es una imposición. De acuerdo a lo que hagas, vos sos. Y es al revés. Yo soy, y haga lo que haga, es una circunstancia de mi vida. O sea, lo que hago no me define a mí, no define mi identidad. Puedo tener una profesión, soy diseñador gráfico, pero ser diseñador gráfico define mi trabajo, pero no quién soy. Soy Daniel, esposo de Débora, padre de Paula, de Lucas, tío. Soy. Esa es mi identidad, no lo que hago. Porque el trabajo puede cambiar, la profesión puede cambiar, tu entorno puede cambiar. Y vos dejaste de ser porque ya no haces lo que hacías antes. Entonces, fíjate qué peligrosa que es esta tentación. Porque el día de mañana, un día va a llegar que me voy a tener que jubilar de pastor. ¿No? Voy a morir en el púlpito, como dicen muchos. A algunos se les cumplió. Pero la realidad es, a ver, si el Señor mañana me dijera, Daniel, no te quiero más como pastor, ahora quiero que seas pintor. Sería un milagro eso sería un milagro, porque los que me conocen saben que con la pintura yo me llevo mal. Ahora, lo que hago no define quién soy. Yo sigo siendo Daniel, hijo de Dios, que ahora en lugar de predicar pinto paredes. Porque el día que cierren las iglesias porque haya persecución, ¿a quién le voy a predicar? Al espejo. Voy a tener que tener otra profesión. Bueno, elegí diseño gráfico. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Qué es lo que te está definiendo hoy a vos? ¿Lo que haces o quién sos? Pensalo. En segundo lugar, la tentación va a atentar contra los planes de Dios. Cuando la tentación le dice, el diablo lo lleva al pináculo del templo, que era el lugar más visible del templo, y dice, tirate para que todos reconozcan que sos hijo de Dios, porque van a venir los ángeles para que no te rompas la cabeza contra el piso, flaco, le dijo Satanás. Era argentino, ¿viste? Y claro, está buenísimo el plan, ¿o no? Vos imaginate, Jesús tirándose y viene Gabriel y Miguel a sostenerlo, wow, delante de todo el pueblo. ¿Quién va a dudar de que Jesús era el Mesías? El plan de esa que Satanás le ofrece eran 3 segundos de fama, había establecido 3 años y la cruz. Era otro plan. Y muchas veces nosotros vamos a creer que mi plan es mejor que el plan de Dios. Entonces la realidad es, wow, lo vamos a ver en todo. No. Dios me llama. Me pongo yo para que nadie se sienta tocado. Dios me llamó a ser pastor. Ok, Señor, voy a ser pastor. Lo primero que hice me fui a anotar a la facultad. Pero no de teología. A la facultad de ingeniería. Para estudiar ingeniería electrónica. ¿Qué tenía que ver con el pastorado? Nada. Mi plan, ¿por qué? Y porque los pastores se mueren de hambre, yo tengo que tener otro trabajo. No, en aquel tiempo se hablaba así. Y hoy también. Hay que tener otro trabajo. Como no me alcanzó, y Dios me dijo, yo te llamé a ser pastor. ¿Qué hizo Dios? Me mandó al servicio militar. 14 meses y un día, vestido de soldado. Tuve como Jonás en la boca del pez. Termino la colimba. ¿Y qué hice? Fui a la facultad y estudié diseño gráfico. Cuando di el último final de la carrera, Dios me dice, ¿y? Ahí fui al seminario.
La historia sigue. Tiempo atrás, estábamos todavía en Font Rouge, y un día Dios me confronta y me dice, empezá a portarte como un pastor. ¿Qué? Empezá a portarte como un pastor. Yo te llamé para que seas pastor. Tenés que cambiar. No podés ser el mismo de siempre. Ok. En una escuela entré. Pero esto no termina. Dejo el trabajo donde trabajaba en una empresa multinacional que ganaba muy bien, tenía muy buenos beneficios. Y cuando me voy digo, bueno, voy a poner mi emprendimiento de diseño gráfico. Vamos todavía. No salía un laburo, pero ni de casualidad. Me puse a vender proyectores. Tenía que hacer algo vendiendo proyectores. Y orando un día, digo, Señor, todos mis clientes me dicen, sí, vení que laburamos juntos, te vamos a contratar. Nadie, uno solo. Y orando, ahí en mi oficina, escucho la voz de Dios que me dice, Daniel, yo te llamé a ser pastor, no empresario. Muchas veces creemos que mi plan es mejor que el de Dios. Y Dios tiene un plan para tu vida. Y lo mejor que vos podés hacer es enfocarte en lo que Dios quiere para tu vida y no busques planes alternativos. Andá derecho por el plan de Dios. Yo me hubiera ahorrado el año de Colimba. Es improbable, pero creo que tal vez Dios me hubiera hecho zafar. Por último, las tentaciones atentan contra las promesas de Dios. Viene Satanás y le dice, mirá Jesús, si vos me adorás, acá ya Satanás no vino con la palabra, te voy a dar todos los reinos de la tierra. ¿Alguien se acuerda cuál era la promesa del Salmo 2 que Dios le dice a su ungido? Bien, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¡Wow! ¿Qué le ofreció Satanás? Las naciones. Ahora, fíjate qué interesante que es esto, que Jesús no le dice a Satanás, no, vos no me podés ofrecer eso porque vos sos alguien caído. Era una oferta legal que Satanás le hacía. Porque Satanás recibió de parte de Adán y Eva el gobierno de la tierra. Ahora, ¿cuál era el engaño? ¿Cuál era el engaño? Adorarlo a Él. Y la realidad, presta atención a esto que es, cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, dudamos de sus promesas, vamos a estar adorando a aquel que nos seduce para que no creamos esto. Entonces la tentación es cuando vos dudás de las promesas de Dios, vas a caer en pecado, porque vas a ir detrás de algo que Dios te prometió que te iba a dar, pero vas a buscar otro camino. Y vas a terminar adorando otra cosa que no es el Dios verdadero. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O lo explico distinto? Entonces, tomar atajos para alcanzar la voluntad de Dios nunca va a ser un buen negocio para nosotros. Es preferible que Dios nos lleve por un proceso hasta que el Señor venga y no ir nosotros buscando atajos. ¿Cuántas veces buscaste atajos en tu vida para buscar algo que Dios había prometido? Lo último, y ahora sí, ya termino. El pecado produce algo, que son consecuencias negativas para nuestra vida. Y el pecado, acordate, es cualquier transgresión al carácter de Dios. Cualquier cosa que vos hagas que va a transgredir el carácter de Dios en tu vida, se va a transformar en un pecado. Es lo opuesto a la santidad. El carácter de Dios es ser santo, lo cantamos antes. Santo, santo, santo. Yo tengo que tener el carácter de Él. Santidad. Quiero terminar
Tengo como 5 páginas más. Wow. Quiero terminar con algo que es reconocido, que es el triple filtro. ¿Se acuerdan? Después te dejo, si querés, 1 Juan 1, 5 al 10, habla que vos no podés decir que no tenés pecado, que se rompe la comunión con los hermanos y todo eso. Que el que dice que no peca es mentiroso. Todo lo que tenía, mirá. Vamos a tener que hacer algo, ¿eh? Tenía todos los pecados de las personas de los últimos tiempos, las características de cómo son. Pablo dice, 1 Corintios 6, 12, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna. Y en 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, este triple filtro, la otra vez lo hablamos con los jóvenes, es lo que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Lo que vas a hacer, ¿te edifica? ¿Lo que vas a hacer te conviene? ¿Lo que vas a hacer te va a dominar? Si alguna de estas 3 cosas vos respondés que sí, no lo hagas. Todo me es lícito, todo me es permitido, todo me es permitido. Pero si me va a dominar, no lo puedo hacer. Porque el que me tiene que dominar es el Espíritu de Dios, amén. Todo me es permitido, pero si no edifica mi vida, no edifica la vida de los que me rodean, ¿lo voy a hacer? No. Todo me es permitido, pero no me conviene. ¿Lo vas a hacer? Triple filtro. Esto es el cristiano que vive en Cristo Jesús. Vive en libertad total. Pero la libertad es para vivir la voluntad de Dios. El que no vive bajo la libertad de Cristo, vive aprisionado por el sistema de este mundo. Y hace lo que no le conviene, lo que no le edifica y lo que lo domina. Nosotros tenemos libertad para romper esas cosas. Y yo te quiero animar hoy a que pienses en tu vida. ¿Cómo está el pecado en tu vida? ¿Cómo están los hábitos pecaminosos? Esas cosas que te dominan y no la podés vencer. ¿Cómo estás con las tentaciones? Ya capaz que ni las sentís las tentaciones porque haces y listo. Yo te quiero animar a que podamos estar orando y presentándole a Dios, Señor, yo tengo conflicto con estas son mis debilidades. No como Pablo, me gloriaré en mis debilidades porque ahí el poder de Dios se perfecciona en mi vida. Wow, por eso diga el débil, fuerte soy. Eso lo dice también Pablo ahí. Entonces, ¿cuáles son las tentaciones que hoy estás enfrentando? ¿Cuáles son esos hábitos de pecado que están gobernando, que están dominando tu vida? ¿Cuál es ese pecado que tal vez fue antes de venir para acá? Y vos decís, pucha, ¿para qué habré hecho esto? Cerrá tus ojos. Y en esta hora dice, Señor, ¿qué es? Quiero entregar mi pecado. Te quiero entregar mi rencor, mi falta de perdón. Te quiero entregar mis mentiras, entregarte mi desorden en mi vida sexual. Quiero entregarte mi desorden en mi vida económica. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz para perdón de pecados. Hoy puedo decirle, Señor, perdóname. Creo en el sacrificio de Jesús. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón con la sangre del Cordero. Acepto tu perdón, Señor. Me arrepiento. Me doy cuenta que viví engañado. Tal vez
Creías que la culpa era de lo que te rodeaba y hoy te das cuenta que está en tu interior. Dice, Señor, perdóname porque creía mal. Ahora creo lo que tu palabra dice. Sana mi corazón, sana mi espíritu. Sáname, Señor. Limpiame de mis pecados y saná las heridas de mi corazón. Mi hermano, mi hermana, no hay necesidad para que vivas bajo presión. El Señor vino para hacernos libres. El Señor murió en esa cruz para hacerte libre. El Señor murió en esa cruz, derramó su sangre para restaurar tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Hoy podés correr a sus brazos de amor y decir, Señor, vengo a vos con mis cargas, vengo a vos con mis tentaciones, vengo a vos con mis debilidades, vengo a vos, Señor, con mis cargas, mis ansiedades, vengo a vos, Señor, con esta olla de presión que está a punto de reventar. No quiero los placeres de este mundo, quiero a Jesús. Quiero a Jesús, no quiero dejarme seducir por los placeres que las cosas momentáneas me dan. Señor, quiero que vos seas mi deleite. Quiero alinear mi corazón al tuyo. Y como dijo Jesús, nadie está libre, nadie puede tirar una piedra al otro. Esto es personal, es de cada uno. Señor, sana mi estilo de vida. Que mi estilo de vida ya no me frene, que ya no me detenga. Quiero alcanzar tu plan para mí, quiero alcanzar tu propósito para mi vida. Si estás orando, levanta tu mano al cielo. Ahí donde estás, dice, Señor, yo quiero, te necesito. Tal vez ni sabes cómo orar o qué decirle al Señor. No te preocupes, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque a veces no sabemos cómo orar. Señor, perdonanos por dudar de tu palabra. Perdonanos por dudar de nuestra identidad. Perdonanos por tomar atajos. Perdonanos por pensar que nuestro plan era mejor que el tuyo. Señor, ministra tu sanidad en esta hora. Ministra tu sanidad, tu renuevo sobre cada uno de tus hijos, papá. Saná las dolencias de tu pueblo, Señor. Saná las dolencias de tu pueblo, Señor. Sana, Señor. En mi caminar Sana, Señor. Contigo me enseñas a confiar como Abraham. Tú lo llamaste amigo. Como sacrificio vivo, me presento ante tu altar hasta que Cristo sea formado en mí. Jesucristo, queremos una amistad contigo. Jesucristo, queremos una amistad contigo. Es necesario que aprenda a menguar para que crezcas en mí. Es necesario que aprenda a doblegar a mi voluntad. Sí, Señor, nuestra identidad está ti, en vos. Crece en cada uno de nosotros. por ti, por ti, oh. Señor, ministranos a cada uno conforme a la necesidad que tenemos.
Señor, que no seamos engañados por el enemigo, por las ofertas de este mundo. Señor, que podamos correr a tus brazos de amor, que podamos entrar en el lugar secreto y ahí ser formados en nuestra identidad verdadera. Señor, que podamos ir a ese lugar de refugio donde podemos ser uno con vos. Mi caminar contigo me enseñas a confiar como Abraham. Tú lo llamaste amigo. Como sacrificio vivo, Señor, queremos morir a nuestros me propios deseos presento y vivir ante para tu vos. altar hasta que Cristo sea formado en mí. Jesucristo, queremos una amistad contigo. Jesucristo, queremos una amistad contigo. Es necesario que aprenda a menguar para que crezcas en mí. Es necesario que aprenda a doblegar a mi voluntad por ti, por ti, por ti. Oh, Oh Señor, queremos más de vos, más de tu presencia, Señor, en nosotros. Más y más y más de ti, Señor. Más y más de tu presencia. Más y más de tu amor, Señor, en nosotros. Señor, que hoy podamos, oh Dios, experimentar, Señor, que vos estás quitando una carga de sobre nuestras vidas. Señor, yo quiero orar por todos aquellos que vienen sintiendo cargas en su vida, que vienen sintiendo pesos que agobian a causa del pecado, a causa de hábitos de pecado, a causa de tentaciones que no pueden vencer. Señor, yo quiero orar para que sean libres en el nombre de Jesús. Señor, que hoy vos te lleves toda carga, todo agobio, Señor, aún toda vergüenza sea quitada de sobre la vida de tus hijos. Sean libres en el nombre de Jesús. Seamos libres en el nombre de Jesús. Señor, que podamos experimentar tu libertad verdadera, esa libertad que Cristo consiguió en la cruz, esa libertad que Él pagó el precio para que nosotros seamos libres. Oh Señor, llévate toda carga, llévate todo peso ahora, en el nombre de Jesús, llévate todo, Señor. Queremos irnos libres, libres, sin cargas, sin agobios, Señor. Descansados en ti, renovados en ti, fortalecidos en ti, oh Dios. Señor, hacelo en esta hora. Hacelo en esta hora, Señor. Hacelo en esta hora, libres por tu nombre, Jesús. Libres por tu sacrificio, libres por tu sangre, Señor. Oh, santo, santo, santo Rey. El cielo nos recuerde como amigos de un solo Rey, que el cielo escuche un canto desde la tierra y se una a cantar, que el cielo nos recuerde como amigos de un solo Rey, que el cielo escuche un canto desde la tierra y se una a cantar. Nos unimos a la adoración del cielo. Santo, 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 digno de recibir toda la gloria. toda la gloria. Santo,
Santo, santo, santo, el único digno digno, de el recibir único digno en los toda cielos y en la la gloria. tierra. Es Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, Digno de nuestro recibir Redentor, toda la gloria. el león de la Santo, tribu de Judá, el cordero inmolado, el que ha vencido por los siglos de los siglos, es Rey. es necesario que aprenda a menguar para que crezcas. Señor, en crece en mí. cada uno de nosotros. Es necesario que aprenda a doblegar a mi voluntad por ti. Señor, que a medida que avanza la noche y el día se acerca, Por Señor, ti. seamos más parecidos a vos, más como vos, Por para que ti. cuando vos desciendas de los cielos, seamos transformados a tu imagen para ser semejantes a vos, conforme a tu palabra, Señor. Estamos acá, oh Dios, para vencer. Estamos acá para entrenarnos. Estamos acá para ser formados a tu imagen. Estamos acá para edificarnos unos a otros. Señor, recibe la gloria, recibe la alabanza en esta hora. Hacé tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Toda la gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén, amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos el domingo. Y los jóvenes y adolescentes el sábado.